colágeno hidrolizado líquido de alta pureza, elegido producto del año en su categoría. Y micasino.com, la mejor web de apuestas de Chile, presentan Metrópolis AM. Desde ahora, en la 92.9, arrancamos la jornada con todo lo que debes saber del deporte y más. Cristian Peñailillo, Edson Figueroa, José Tomás Fernández y Yerko Ávila, todas las mañanas te dejan listo para hacer deporte. Aquí comienza Metrópolis AM. Hola, buenos días. Cuesta comenzar esta edición de Metrópolis AM luego de lo que ocurrió ayer en Avellaneda. La situación que vivieron los hinchas de Universidad de Chile, partido de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, el local, que generó incidentes a los cuales nadie nos gusta ver, más allá del origen, más allá de cómo comenzó. Son situaciones que no pueden ocurrir. Es muy difícil emitir algún tipo de juicio a la distancia, por lo cual es muy importante limitarse a informar y recabar muchísima información respecto a todo lo que ocurrió y que sigue pasando con la salud de muchas personas que se han visto afectadas luego de lo que ocurrió ayer. Uno recaba información y tal vez una de las pocas conclusiones que puede ir sacando es que la planificación para este partido fue horrenda. Y hubo un pésimo comportamiento de todos los actores involucrados en el partido de fútbol, en lo que era un partido de fútbol. Pésima preparación por parte del club organizador, por parte de la Conmebol, que dio medidas que cuesta mucho entender, de los hinchas, de la policía, etcétera. Desde la ubicación estratégica donde estaban los hinchas de Universidad de Chile, inclusive el actuar del presidente Independiente de Avellaneda posterior al partido llama muchísimo la atención, anunciando vuelo a Paraguay, como que si lo único que importara en este tipo de situaciones son los puntos, una clasificación en Copa Sudamericana, más que inclusive finalizaran, porque en ese momento todavía acontecían situaciones en Avellaneda, los problemas que se estaban viviendo. La Conmebol en un momento, y nuevamente nos encontramos con esta situación, agotaba las instancias para que el partido se siga jugando. Y son cuestiones que no pueden ocurrir. De momento, el partido no se encuentra suspendido, el partido se encuentra cancelado, que es una tipificación que nos estamos muy acostumbrados a ver respecto a un partido de fútbol. Los primeros trascendidos que llegan no solo desde Argentina, sino también de Paraguay, hablan de que la Conmebol eliminará a ambos equipos. Muy tarde, desde Universidad de Chile se daba a conocer el primer parte respecto a la situación de los hinchas de Universidad de Chile que se encuentran en Buenos Aires. Vamos a estar dando un listado donde se describe, hay mucha gente con politraumatismo. Es muy importante que de momento no se ha confirmado ninguna muerte. Hay gente que está en estado muy grave, así que estaremos conversando de esta situación, de lo que viene, no en el fútbol. La pelotita efectivamente va a seguir rodando. Hoy hay partidos de Copa Sudamericana, va a comenzar una nueva fecha del Campeonato Nacional. Pero creo que hoy nos detendremos a hablar respecto a esta situación, a todo lo que ocurrió ayer en Argentina y a futuros eventos que vienen en nuestro fútbol y en la obligación que tienen todos los actores de esta actividad de que los espectáculos se puedan desarrollar en normalidad, en la mayor tranquilidad posible. Aportas además no solo una nueva fecha, a días de una nueva versión de un superclásico del fútbol chileno, y ayer se programaba, salía un comunicado respecto a lo que va a ser la final de la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile, con hinchada de ambos equipos en el Estadio Santa Laura, y que veremos qué resolución va a tomar la autoridad
luego de lo que pasó ayer en Argentina. Voy a pasar a saludar al panel que me acompaña durante esta jornada, antes dejándoles un consejo a través de micasino.com, la mayor casa de entretenimiento online de Chile, que tiene importantes partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana para esta jornada. Liga Deportiva de Quito se enfrenta a Botafogo, gana Botafogo. Luego Palmeiras con Universitarios, gana Palmeiras, y Palmeiras anota un mínimo de 4 goles. River Plate con Libertad de Paraguay, empate, mientras que Godoy Cruz con Atlético Minas Gerais tendrá un mínimo de 2 goles del elenco brasileño, para finalizar con Lanús y Central Córdoba, también con un empate. Si se dan todas estas combinaciones, con 10 luquitas podrás ganar 7.523.149 pesos. Ustedes ya los ven en pantalla, y de verdad uno ve las caras de José Tomás, las caras de Yerko, la mía, y son de una... bueno, cada uno lo podrá decir, pero se suma frustración, pena, preocupación, un montón de situaciones, agotamiento. Ayer, creo que hasta altas horas de la madrugada seguíamos intercambiando mensajes respecto a lo que estaba ocurriendo. Costaba mucho conciliar el sueño, por lo demás, por todo lo que se vivió. Así que no es un programa fácil, y creo que tenemos que cumplir con nuestro rol de informar respecto a lo que está ocurriendo, también de tener una opinión respecto a cómo se fueron dando las situaciones ayer en Argentina, en Avellaneda, y ya están listos. José Tomás Fernández, paso a saludarte a ti. Cuesta muchísimo decir buenos días, y no lo digo desde una postura mediática, desde una realidad, porque además quienes estamos acá, y sumado a quienes componen toda el área deportiva de Radio La Clave, somos gente que amamos el fútbol por sobre todas las cosas, y somos gente que nos apasiona, que nos encanta, y no solo desde nuestro trabajo, desde toda la vida, asistir a recintos deportivos, estar en estadios. Entendemos cómo funcionan muchas veces los recintos deportivos, y nos llega muy de cerca todo lo ocurrido. José Tomás, ¿cómo estás? Buenas, abrazo a todos y mucho ánimo a la gente que tiene algún amigo, familiar, cercano, que fue a Argentina y le ha costado saber cómo está. Hasta este momento en redes hay gente buscando algún familiar. Ayer, como a las 2 de la mañana, se hablaba, por ejemplo, de un chico de 7, 8 años que estaba medio extraviado. Cuestiones que no deberían pasar cuando uno va a una cancha de fútbol. La semana pasada era Independiente de Avellaneda el que visitaba el Estadio Nacional de Santiago, y no tuvimos ninguna información ni siquiera semejante a lo que se vivió ayer. Más de 45.000 personas. La semana pasada, aquel día miércoles, asistieron a Ñuñoa, y me parece que todos volvieron tal como llegaron al recinto deportivo. Lamentablemente la gente de la U no puede contar lo mismo. Ayer, como bien dices tú, todo espantoso, desde el operativo inicial, desde dónde ubican a la gente de la U, desde el nulo resguardo policial, que finalmente, digámoslo, una cosa es que al hincha le pueda molestar estar en el mismo sector con la tribuna, etcétera, pero otra cosa es lo que hizo la policía argentina, que le dio vía libre a los hinchas de Independiente para entrar a una tribuna cuando ya quedaban escasos hinchas de la U, seguramente los que no habían estado en el conflicto, porque por lo general los que se quedan sobre el final son más familias, gente que piensa que el tema va a parar, y lamentablemente se vivió de lo peor. De hecho, las imágenes son terribles cuando empieza esa emboscada frente a un rincón de la tribuna sur alta, con incluso hinchas saltando al vacío con tal de intentar resguardar su integridad, porque los otros venían con palos, con fierros, etcétera. Horrible todo lo que se sigue viviendo, se sigue viviendo. Ayer eran las 2, 3 de la mañana y seguían teniendo 350 hinchas contra el suelo, identificándolos a muchos que no tenían nada que ver. Si, siendo honestos, ¿cuántos habrán sido los que realmente generaron los problemas? De los 3.500 hinchas de la U que fueron, debe haber sido un número... Mira, lo más lamentable es que los que iniciaron el problema probablemente ni siquiera tuvieron un rasguño, ¿ya? Y todos los que se quedaron ahí
vivieron un problemón. Lo que me comentaban a mí, bueno, lo vamos a hablar un poquito más adelante y vamos a intentar hacer una cronología de los hechos, por qué se desencadenan y todo lo que ha ido ocurriendo, que como bien dijo Edson al principio, es bien complejo porque uno se va enterando también a raíz de la cobertura que hacen los medios argentinos, algunos muy bien, hablando con autoridades, con gente encargada de la salud, con gente encargada de la seguridad, del resguardo, de la policía, y aún así hay versiones bien encontradas, así que trataremos de ser lo más rigurosos posibles en esta edición del Metrópolis AM. Sí, la primera bajada de José Tomás Fernández, Yerko Ávila, también estuvimos intercambiando mensajes hasta muy tarde, te tocó trabajar hasta muy tarde con toda esta contingencia. ¿Cómo estás? La misma pregunta, me cuesta muchísimo decir buenos días. ¿Qué tal, Edson? Flaco, Jesús, a toda la gente que está con nosotros a esta hora de la mañana. La verdad que afectado, yo estoy abatido, o sea, no puedo decir otra palabra, estoy triste. Perdón que le dé un tinte personal al tema, pero, o sea, anoche me habría acostado a las 3 de la mañana con todo el tema de la pega y con todas las imágenes que circulaban. La verdad que uno ve el reporte del hospital Fiorito de Avellaneda y ve que hay más heridos, de que hay gente que está peleando por su vida. Yo no tengo palabras y me rehúso en cierta manera a pensar de que hay gente que tiene que morir o poner en riesgo su vida por ir a un espectáculo deportivo. Me rehúso a esa idea. Creo que esto no puede seguir pasando. Un fútbol sudamericano que sigue enfermo, que la violencia le ha ganado a todos los organizadores de espectáculos deportivos, a dirigentes, a estados, a gobiernos. Entonces es una situación que yo veo que está descontrolada y lo de anoche es impresentable. Me tiene muy triste la situación. Esperemos que lo podamos ahora de alguna manera hablar de la manera más profesional posible, pero es una situación que excede todos los límites posibles. Ayer Universidad de Chile prácticamente no tuvo vocerías. Clark, al referirse al respecto y al ser preguntado por las decisiones, por lo que podía ejercer la Conmebol sobre los clubes, lo primero que dijo, primero son los hospitales, primero son las comisarías, primero son las vías, después nos veremos qué pasa con lo deportivo. Y efectivamente una búsqueda por todos los hospitales de Universidad de Chile y la actualización de información durante horas de la madrugada, el listado que entregó Universidad de Chile tras un recorrido que hicieron por distintos hospitales, 19 heridos, siendo atendidos en hospitales de Fiorito de Avellaneda, Hospital Wilde y Hospital Presidente Perón de Sarandí. El listado, y lo vamos a dar con responsabilidad porque se hizo público, consta de Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. La persona se encuentra con riesgo vital en cirugía. Jaime Mora, cirugía por fractura. Pablo Mora, politraumatismo. Brian Martínez, apuñalado. Ignacio Castro, una sutura en la cabeza. Diego Trujillo, politraumatismo. Sebastián Aliste, politraumatismo. Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo. Yana Abreu, politraumatismo. Carlos Mesa, politraumatismo. Román Silva, politraumatismo. Y Víctor Neira, politraumatismo. Hay mucha gente, además, que desde Santiago y desde distintos lugares, la gente, los hinchas de Universidad de Chile están buscando porque aún no se ha dado con su paradero. Y esa situación también es bastante preocupante. Hay una lista de 125 personas, además, que están detenidas tras los incidentes ocurridos el día de ayer. Y eso tiene que ver un poco con la información que ha surgido ayer por parte de Universidad de Chile. Pero hay una lista que maneja el Flaco, dice son 97 los detenidos que me está haciendo llegar, pero otra información que la compartía el Topito Caneo también, de 125. Estos números, uno más, uno menos, terminan reflejando finalmente todo lo ocurrido el día de ayer. Flaco, cada vez que ocurre este tipo de... Para aclarar, lo que ocurre ahí, y en un momento cuando vamos a la cronología lo vamos a precisar,
es que cuando se comienzan a dar los avisos en el estadio para desalojar a la barra de la U, hay un grupo o varios grupos que entre el primer y el segundo llamado salen raudamente y logran subirse a algunos buses que me dice se fueron a un exceso de velocidad impensado rumbo a Puerto Madero. Yo nunca fui a Argentina, ni a Avellaneda, no conozco, pero me dicen que del estadio los ómnibus llegaron casi que en tiempo récord a Puerto Madero y que el problema fue con los que salieron posterior al segundo llamado, que a esos salieron y cuando quisieron abordar los buses los terminaron parando cerca de un puente que es aparentemente de salida, y ahí se especulaba con un número porque, claro, la cantidad de buses que salió daba a entender de que podían ser entre 90 y 100 y tanto, de los cuales terminaron 95 detenidos, y muchos yo creo que ya han visto las imágenes de la policía, de muchos hinchas contra el suelo, sacándoles fotos, pidiéndoles documentos. Así que bueno, lamentable. Sí, yo lo que iba a cortar para que puedas entregar esa cronología que manejas tú, de que acá es súper importante, y este es un llamado a todos los auditores, porque cuando ocurre este tipo de situaciones, por lo general, lo que pasa en la gente, lo primero es emitir juicios respecto a lo que ocurrió. Estos violentistas, de un montón de palabras respecto a lo que ocurrió. Y aquí hay que tener postura respecto a todo lo que vivió, para ser responsables como medio de comunicación. Y obviamente se va a apuntar a los violentistas que generaron problemas, es una cuestión natural, pero a la hora de cuestionar la seguridad, a la hora de cuestionar la planificación del partido, las decisiones, lo que ocurrió con la policía argentina, con la dirigencia de Independiente, cuando uno cuestiona toda esta situación que ocurrió, no es que esté defendiendo la violencia, sino lo que uno está buscando es que cada vez que hay un espectáculo deportivo en un recinto deportivo, todas las personas que asistan puedan tener la tranquilidad de llegar a sus casas. Situaciones que llamaron la atención el día de ayer respecto a otros partidos de Copa Libertadores. Por ejemplo, la semana pasada, en el partido de Peñarol con Racing, también un estadio con doble bandeja, se le entregó la parte alta en Uruguay a los hinchas de Racing, y en la parte baja Peñarol tomó la decisión de que no hubiera nadie, eso como medida precautoria. En muchos partidos en Argentina, la hinchada ha estado separada, pero además, al haber doble bandeja, muchas veces se toma la decisión de que la primera parte hay un vallaje o hay una separación de guardias de seguridad, y el hincha no puede llegar hasta la parte baja para evitar justamente el contacto entre una tribuna y otra. Muchas veces hay mallas para que no caigan cosas de un sector a otro. Son todas medidas precautorias porque se sabe que puede haber algún tipo de foco de violencia. La Conmebol, por otro lado, y esto lo han dicho todos los medios argentinos, no autorizó que hubiera policía al interior del recinto deportivo. Después tampoco actuó. Entonces, en la planificación del evento, esto es muy llamativo, porque después, cuando a través de altoparlantes se hace el llamado de que el hincha de Universidad de Chile abandone el recinto deportivo, mucha gente quiso abandonar, quiso salir, pero ya habían agresiones abajo de hinchas de Independiente que estaban esperando, de la policía, y la gente quedaba ahí en una especie de túnel que no podía salir, que no podía volver, y se fue generando un cuello de botella, no podía seguir saliendo la gente, era agresión tras agresión. La gente que estaba al interior del estadio, mucha, no salía porque tenía miedo, tenía pánico. Vimos escenas de niños que después, increíblemente, a los hinchas de Independiente le abrieron las puertas para que puedan ingresar al sector de Universidad de Chile y agredirlos de una manera brutal. Hay imágenes, y no exagero, que son muy cercanas a lo que es la tortura. Gente desnuda siendo agredida. Gente pegándoles con una pala en la cabeza, a gente que la tienen arrodillada haciéndoles pedir perdón. Hay imágenes que son horrendas de lo que ocurrió ayer. Flaco, tú decías que tenías una cronología respecto a cómo fueron dándose los hechos el día de ayer, y creo que sería súper importante que la puedas compartir. Sí, pues es que, a ver, se confunde mucho
Y se piensa que todo comenzó en el entretiempo, y la verdad es que, bueno, comienza antes en un problema que ya es clásico casi del fútbol sudamericano, en el ingreso de los hinchas visitantes al estadio. La gente de la U alega que se les quitaron algunos elementos, no sé si un bombo, no sé si lienzos oficiales, no sé, pero ya comenzó a caldearse el ambiente desde temprano, ¿ya? Ayer me quedé viendo As Stream con doble Z. Deja de tenerme ahí, flaco. Porque creo que estamos tratando los tres en ser muy prudentes en cada juicio que se emite respecto a una situación grave. Me tocó ver televisión argentina ayer, lo voy a decir con nombre y apellido, TIC, donde cada juicio que se emitía era con una violencia, muchas veces con una irresponsabilidad y desde una defensa corporativa, me parecía que hasta con instrucciones respecto a lo que iban a ser los puntos. Me quedé viendo el mismo espacio que viste tú, AZZ, que a través de redes sociales, a través de YouTube. Y quiero destacar la responsabilidad, la prudencia, la investigación que hicieron, entrevistando a hinchas, yendo al hotel donde estaba la U, estando en el estadio, intercambiando información con periodistas argentinos, una cobertura tremenda hasta cerca de las 2:30 de la mañana, donde fueron muy responsables a la hora de emitir información y creo, y hago un llamado también, porque cuando ocurren este tipo de situaciones, los medios de comunicación en general, independiente de la nacionalidad, muchas veces es muy irresponsable en todo lo que se dice, y creo que ayer AZZ, me parece que es de Azaro, dieron una clase de cómo se deben cubrir este tipo de eventos. Sí, justamente del canal de YouTube que armó Flavio Azaro, que bueno, ayer no estaba presente, pero yo también destaco contigo que tenía una mesa fue bien rigurosa, porque claro, lo más fácil hubiese sido por el morbo y por ganar audiencia, confirmar cualquier cosa desde el inicio, y fueron bien prudentes. De hecho, la gente que confirma lo peor, muertes, era gente que estaba en el estadio. A mí me llamó mucho la atención, vamos a hablar de ese tema también. Pero eso, a ver, se genera este problema y comienza la tensión. Yo iba a decir que entrevistan cerca de las 2 de la mañana a un hincha que él reconoce que se tiraban cosas como ocurre usualmente, pero que nunca se... Que no está bien. ¿Cómo? Que no está bien. O sea, que no está bien. Ocurre siempre, pero por cierto no está bien. El hincha hablaba de tirar bolsas de agua, etcétera, y que después pasó a mayores. Por supuesto, hubo tensión desde el inicio, ¿ya? La gente de la Universidad de Chile rompió evidentemente butacas, y algunos fueron quemadas, la gente de Independiente reaccionó, se empezaron a tirar cosas. Yo creo que el problema más grave también es cuando tiran una bomba de estruendo a esa torre que es prácticamente cerrada, lo que ahí genera un problema. Pero esta tensión, como decimos, no se genera solo en el entretiempo. De hecho, en el arco de Castellón, si uno ve durante el primer tiempo, atrás del arco de Castellón, hay un momento... Comenzaron las corridas. Claro, ahí comenzó, porque uno decía, ¿por qué esta gente corriendo? Claro, en el fondo estaban intentando acceder al lugar donde estaba la Universidad de Chile desde el minuto 15 prácticamente del primer tiempo, algunos intentando subir, los que estaban abajo de la barra de la U, y otros dándose toda la vuelta. Y finalmente, bueno, me imagino yo que la gente de la U también vio que claro, le entraba una multitud y por ahí yo siento que obviamente muchos se equivocan, particularmente en la bomba de estruendo, en tirar los sanitarios, los baños, que eso te puede también... A ver, lanzar eso hacia abajo es cuestión de suerte, que no mate a alguien, finalmente. O sea, cuando aquí se está hablando, flaco, y perdón que arremeta, ya va a hablar Yerko, de que se pudo matar a hinchas de Universidad de Chile, respecto a esta embestida de los hinchas de Independiente, también el hincha de Universidad de Chile arrojando prácticamente WC completo, fierros, un montón de cosas hacia abajo, o esta pirotecnia que puede causar la muerte. O sea, es tremendamente irresponsable, condenable, y un montón de situaciones en lo que se hace. Eso no puede ocurrir bajo ninguna circunstancia, en ningún lugar, más allá de los motivos de cómo se gesta esto. O sea, lo que estábamos viviendo realmente era horrendo. Todo tiene
una causa raíz que tú estás tratando de explicarlo y una cronología de los hechos. Pero claro, efectivamente lo que se vivió ayer fue horrendo. Perdón que te vaya interrumpiendo, Flaco. Igual quiero agregar que, perdón, Flaco, pero ese hecho de que hayan estado posicionados en una bandeja superior y sin ningún tipo de restricción entre sectores, ahí yo creo que Independiente como organizador del evento deportivo se cae, ¿no? Porque por términos de prevención, obviamente después cuando ya todo se descontroló, la policía cedió y dejó libre albedrío a la violencia y que quedara la embarrada, pero ¿por qué de antemano estaban ubicados en un bandejón superior con la perspectiva de los hinchas de Independiente hacia abajo? Y ahí sin ningún tipo de restricción policial, o sea... Muy extraño. Sí. Mira, a lo que suma Yerko, voy a emitir la opinión, pero lo que dijo anoche en este espacio que veíamos con el Flaco, Nelson Lafite, periodista, que cubre a Independiente, partidario ahí, por lo demás. De hecho, grabó unos videos que son terribles. Terribles. Él decía que llegó muy temprano y con los colegas, lo anoté textual, coincidieron en que habría un escándalo. No había mallas de seguridad, espacios vacíos. Claro. Dice, partieron los de la U, pero cuestiona a los hinchas de Independiente, cuestiona a la Conmebol por no poner policías, vallados, guardias, etcétera. Esto, Flaco, estaba como toda la deriva. Eso realmente, y por eso yo fui guardando algunos comentarios que hicieron periodistas argentinos respecto a lo que ocurrió ayer. Él decía, llegué a las 6 de la tarde y desde esa hora todos estábamos conversando que acá iba a pasar algo. Las medidas de seguridad no estaban. No, y además, en el mismo programa aportaban de que la policía no entraba a las tribunas de ese estadio desde junio o julio del 2023 por un problema que hubo en un partido con Boca, pero también aportaron un tema interesante que me parece que en TIC también lo confirmaron, que es que Independiente le informa a la prensa que preguntó antes de esto, lo que cuenta Independiente por lo menos, es que Conmebol no autorizó la presencia de seguridad de policías en el estadio, ¿ya? Entonces también es extraño porque tienes dos barras numerosas en un espacio que no es precisamente amplio. ¿Quién pretendía que fuera parte de la seguridad? Eso es lo que me cuesta entender. Conmebol se va a lavar las manos si le interesa nada, Conmebol no le interesa la plata y nada más. Seguramente hoy día van a hacer si es que van a hacer una vocería, pero no les interesa a los hinchas, no les interesa la seguridad. A ellos les interesa mostrar el producto por venda, generar las lucas, pero el hincha nunca le importó. Para ellos les da lo mismo todo. Lo viví yo acá en Brasil. 2 hinchas de la U, 2 periodistas de la U agredidos fuertemente, ni los pescaron la gente de Conmebol, que la mayoría acá eran brasileros. Va a pasar algo similar seguramente. Le van a echar la culpa al organizador que era Independiente le va a echar la culpa a Conmebol, alguno le echará la culpa a la policía, y así se van a estar echando la culpa. Bueno, para continuar, para proseguir el relato, esa primera camada de hinchas de la U que sale del estadio logra llegar a Puerto Madero en esos buses que estaban aguardando, pero ya los que salen posterior al segundo llamado son retenidos, algunos agredidos incluso por los guardias de seguridad en la salida, otros por la policía. Vimos las imágenes de hinchas aguardando frente a un muro, otros de guata, podríamos decirlo, en plena calle, siendo revisados, fotografiados, etcétera. Y lamentablemente los que se quedaron adentro esperando que todo pasara, ¿ya? Que finalmente muchos de ellos se llevaron la peor parte y, como dijimos, muchos no haber tenido ni siquiera una implicancia en el lanzamiento de algo. Hay unas imágenes que son macabras. Más grave, Lamentablemente pasaron la 1, 2, 3, 4 de la mañana y se seguía hablando de gente que no sabía el paradero de sus amigos, de sus más cercanos, familiares. Así que vamos a ver qué pasa con el transcurso de las horas. Sí, vamos a seguir esperando la información que nos vaya llegando a Argentina respecto al estado de salud de las personas que están en los hospitales. Ojalá también de la gente que
que sus familiares no tienen información respecto a ellos, que no se sabe de su paradero, que pueda también ir llegando desde Argentina, la vamos a estar informando. A mí me pasa, tenemos que hacer una pausa, pero para ir cerrando este primer bloque, porque ya tenemos que ir a la pausa y seguir también conversando con cómo va a continuar esto, lo que viene, las decisiones de la Conmebol y también lo que viene en el fútbol chileno. Hay mucha gente que actúa, que planifica un partido y aquí hay un error. Creyendo que no va a pasar nada. Y esto no se trata de normalizar la violencia. Hoy hay conductas y modelos de anticipación de conflicto, que se llama, que se tienen que aplicar siempre, porque hay situaciones que pueden explotar en cualquier momento, porque hay gente que no se sabe comportar en los recintos deportivos. Y esa es una realidad. Y aquí me parece que está la falta más grave, tanto de la Conmebol, tanto de el organizador independiente. Y ojo, vamos a ver también qué es lo que opinó Universidad de Chile, porque existen reuniones técnicas, por lo general cuando se llega al país de destino, entre la Conmebol, el organizador de Universidad de Chile, donde el club visitante también puede decir, ¿sabes qué? Yo creo que es bueno para mis hinchas que se tome tal medida de precaución, o qué precaución le van a dar a nuestros hinchas. Eso también es importante que se pueda llevar a cabo, son detalles que tenemos que ir conociendo. Pero no se puede pensar que se está en el cine y que no va a pasar absolutamente nada. O sea, cuando se planifica un partido hay que tomar medidas, y que a mí me parece que es ahí el gran problema, que ayer no se tomaron. 7:31, tenemos que ir a la pausa y ya volvemos para seguir analizando todo lo que ocurrió en Argentina durante la jornada de ayer. Estás escuchando Metrópolis. Volvemos luego de una pausa. 92.9, La Clave me escucha.